cedo la palabra al doctor Javier Soto, quien iniciará con la serie de preguntas y coordinará junto con el doctor Franco Cabeza y la doctora Sonia Rodríguez este módulo de preguntas. Sí, hemos tenido muchísimas preguntas desde la parte clínica, la parte epidemiológica, la parte de diagnóstico. Vamos a tratar de ir poco a poco sobre algunas de ellas y qué opinión tienen ustedes. En cuanto a las recomendaciones, ¿no?, que Leslan plantea, yo creo que, por ejemplo, es muy interesante que se hable y se eduque sobre medios de protección personal, pero algo que vamos a enfrentar probablemente en algún momento va a ser la falta de estos, la falta de insumos para protección personal. Y eso es una de las preocupaciones que más he venido escuchando, dado que las medidas que cada país ha tomado han sido dispares, ¿no? Es decir, hay países que están en cuarentena completa, hay países que están en una versión parcial, hay países que están permitiendo aún a la gente movilizarse. Yo trabajo y vivo en Estados Unidos y les digo que aquí estamos teniendo problemas de conseguir máscaras, de conseguir equipamiento personal, cuando era quizás grosero para mí, alguien que viene de un país de Latinoamérica, ver que las máscaras N95 eran usadas, eran de uso único en la puerta del paciente y descartarlas. Ahora los residentes manejan una máscara para todo el día o para todo lo que se pueda, van entre paciente y paciente, que es un poco lo que yo viví. Pero va a estar complicado el manejo de insumos de protección personal. No sé si hay alguna forma de minimizar la exposición del personal o qué tienen planteado más o menos como para proteger a nuestro personal de salud. Sí, tomo la pregunta, es extremadamente importante, digo, porque un aspecto es cómo nos vamos a manejar en un contexto de mundo ideal y perfecto, y otra, cómo manejarse en un mundo imperfecto y con falta de recursos. Yo creo que hay algunos aspectos, como los que tú dices, que requieren políticas de Estado. O sea, yo creo que el pensar que la protección de las personas y de los pacientes es fundamental. Disminuir la cadena de contagio es fundamental. Y que hablar. Y eso a nivel comunitario se da con educación, con las medidas de aislamiento social, con la cuarentena, con la disminución de las concentraciones de personas en el transporte público, en las plazas, en las escuelas. Eso por un lado. Probablemente Pedro Ordúñez nos puede explicar más sobre esto. Pero nosotros tenemos además un rol fundamental, y si nos ponemos en el rol de nefrólogos, gestores de unidades de diálisis, que tenemos responsabilidad en la toma de decisiones, o a nivel hospitalario, quienes trabajan a nivel hospitalario, a nivel de los ministerios, la protección del personal en este contexto es fundamental. O sea, cuando escuchamos la experiencia de lo que ocurre en Italia, de lo que está ocurriendo en España, el principal problema, además de la falta de recursos para atender los pacientes, porque no hay camas suficientes de CTI, la falta de personal calificado. Yo creo que Pedro, en ese sentido, hacía hincapié en ese aspecto. Entonces, con respecto a las medidas de protección personal, en realidad son aquellas recomendadas desde hace ya muchos años para las infecciones de transmisión aerógena, de transmisión por gotitas, que requieren, según el tipo de exposición, el tipo de equipamiento, y que han demostrado que en el uso adecuado disminuye justamente el contagio a la persona que está expuesta. Entonces es así que cuando falta material, tenemos que hacer todas las medidas posibles para que ese material no escasee. Una de las causas por las cuales va a escasear material es porque buena parte del material de protección individual es fabricado en China, viene del sudeste asiático. Eso es una realidad. Segundo aspecto, lo estamos viviendo todos en nuestros países, el mal uso del poco material que hay. O sea, la disponibilidad de mascarillas para el uso general a nivel poblacional
utilizándolo en la cola del supermercado, en el transporte público, cuando no tiene indicación el uso generalizado y deja al personal de salud sin materiales. Por otro lado, el hecho de la falta de políticas públicas para resguardar ese material. Y por otro lado, lo que ocurre con los alimentos ocurre con los materiales de uso médico, que es la acaparación de material por parte de los propios funcionarios, que debe ser regulado. Yo creo que tienen que buscarse todos los mecanismos necesarios para asegurar que el personal trabaje en condiciones adecuadas, buscar la inventiva para lograrlo. Si aquí en Uruguay que no había máscaras full face para todo el personal, bueno, se encontró que en las ferreterías vendían máscaras para los soldadores de la ferretería, los que trabajan haciendo soldadura, que son desechables y salen menos de $10, y es lo que se está comprando en todos lados para usar las unidades de diálisis. Entonces, hay que buscar los mecanismos adecuados para proteger al personal. Lo que hay, creo que la opción de trabajar sin condiciones de protección debe ser la última opción, y es preferible diferir un tratamiento si el paciente no lo pone en riesgo inmediato de vida, frente a exponer a una persona, un integrante del personal de salud, a que se enferme. No porque vaya a tener un curso grave, porque si el personal de salud no tiene comorbilidades, es joven, probablemente tenga un curso indolente, pero sí lo vamos a perder como fuerza de trabajo, y eso va a terminar impactando en los pacientes. Ustedes saben bien lo que está pasando en Italia, donde se decide quién entra a una unidad de cuidado intensivo y quién no, de acuerdo a la presencia de recursos humanos o recursos cama o ventiladores. O sea que en eso creo que no hay que dar ningún tipo digamos, permitir que se den esas situaciones. Una pregunta, y un poco en relación a esta misma, con el manejo de los privados, porque a veces el gobierno, y es una pregunta aquí del público, ¿no? Compra insumos masivamente y se encarga de distribuirlo en sus redes, pero hay empresas privadas que ofrecen diálisis, y no quiero mencionar nombres, que o no implementan las medidas o no tienen acceso a estos insumos directamente, ¿no? Eso es otra problemática que creo que habría que revisar. Y luego comentábamos más temprano entre nosotros, Alejandro, sobre el uso de filtros reusables. No sé si tienes un comentario, compartir algo de eso. Sí. Justamente en las recomendaciones no lo incluimos específicamente, pero rápidamente surgió esta pregunta porque ustedes saben, hay países que no reprocesan o reusan filtros, pero muchos países sí. No hay recomendaciones publicadas con respecto al reprocesamiento de filtros, particularmente frente a esta epidemia, simplemente porque ocurrió inicialmente en países que no reprocesan filtros. Entonces no encontré ninguna recomendación, incluso lo revisé hasta el día de hoy. De cualquier forma, como consenso y hablando con, digamos, líderes de opinión de países en donde se reprocesan filtros, llegamos a las conclusiones que, bueno, los lineamientos deben ser similares a los que se utilizan frente a un paciente que cursa una infección que tiene fiebre, el reuso se debe suspender. Esos pacientes ya se van a estar modializando en unidades separadas o en el último lugar de la sala de diálisis, y no se debe reutilizar materiales. No aconsejamos como sociedad tomar como iniciativa en países donde se realiza el reuso de materiales, pasar bruscamente a no reusar porque estamos en situación de epidemia, porque eso puede cortar la cadena de administración de insumos. Ejemplo, un país que tenga 100.000 pacientes en tratamiento sustitutivo renal, que hay en América Latina, o 50.000, y que bruscamente pase de reutilizar filtros, de usar un filtro por mes a usar a 13 filtros por mes, puede llevar a que sea imposible lograr la importación de filtros suficientes como para mantener el tratamiento de los pacientes durante más de una semana o 2 semanas. Entonces, esos aspectos se tienen que tener en cuenta para tomar decisiones responsables. Si en algún momento se plantea a nivel Estado que se debe suspender el reuso, se debe asegurar
la cadena de suministro y que debe asegurarse incluso aunque tengamos reuso, porque sabemos que puede haber dificultades de obtener suministros, sobre todo filtros de hemodiálisis y baños para diálisis peritoneal o líquidos de diálisis peritoneal en la región. Y finalmente, para terminar con este aspecto, el manejo, la limpieza del equipo de diálisis. Sí, lo que se recomienda es utilizar la limpieza habitual para los equipos de diálisis con amonio cuaternario o alcohol 70. Debe hacerse la limpieza como está recomendado en todas las guías internacionales al final de cada hemodiálisis. O sea, un paciente que llega a hemodializarse tiene que tener enfrentarse a un equipo que tiene la limpieza de superficie adecuada luego de la hemodiálisis anterior y no se recomienda realizar ningún otro tipo de limpieza más allá de lo que se recomienda habitualmente. Excelente. Cambiando un poco de tema, hay bastantes preguntas sobre el test y de repente el doctor Sabio nos puede ayudar, ya nos estuvo ayudando un poco en el chat, pero para quizás clarificar un poco, ¿no? Qué tan útil, cuáles las chances de que haya falsos negativos, a quiénes deberíamos tomar muestra. Una de las cosas que ha ido cambiando es que el antecedente epidemiológico que muchas veces se mencionaba antes, al punto que eso se vuelve pandemia, eso deja, yo creo, ya de tener una importancia, es decir, y más, ¿no? En países que todavía no han cerrado el acceso. Yo creo que ya en este momento uno no sabe realmente quién puede llevarla o no. No sé si tener ese antecedente epidemiológico aún tiene cierto peso para la consideración de enfermedad o de caso sospechoso. Yo quería hacer un comentario al respecto que me parece por demás interesante lo que usted está planteando. En este momento del evento pandémico en Latinoamérica, o en Uruguay por lo menos en lo que se refiere, con un número muy importante de casos, más de 100 en solo una semana, el criterio de noción de viaje o contacto con COVID en el exterior ya no sirve más, no aplica, sinceramente no aplica. Primer concepto. Estando instalada la circulación local del virus, alcanza con tener síntomas de la enfermedad. Y en tercer lugar, lo que está hoy bien documentado y que se habla cada vez más es de las formas realmente oligosintomáticas que muchos pacientes pueden tener. Ya no estamos más con el concepto de tos seca, más fiebre, más disnea y ese tipo de cosas. Lo que estamos viendo en la realidad en muchos lados es que esto puede ser apenas una odinofagia y una rinitis sin fiebre, lo cual nos dificulta mucho la selección del candidato a testar, estando iniciando el otoño aquí en el Cono Sur, por ejemplo. Pero entonces, si logramos testar precozmente aún a los oligosintomáticos, solo en base a noción epidemiológica, estaremos avanzando mucho. Y en última instancia, cuanto más aumentemos nuestra capacidad de diagnóstico y más aislemos a las personas, va a ser importante porque cortamos la transmisión, pero no la vamos a evitar. O sea, el aislamiento y la cuarentena, en realidad, para lo que sirven es para darle un tiempo a los sistemas de salud para que gestionen la crisis y no para evitar la transmisión, que es inevitable y que va a ser una curva del tiempo, una curva ascendente, como todo evento pandémico, tomará un pico, descenderá, lo que no sabemos el área bajo la curva, cuántos meses nos va a subir en la región. A China le subió 2 meses y medio, a Corea algo similar. Pero entonces tenemos que testar rápido. El PCR sigue siendo el gold standard en esto, por exudado nasofaringio, obviamente, y difícilmente una persona sintomática o una persona, hoy ya sabemos en el periodo de incubación, va a dar una PCR negativa. Probablemente no pase. También las opciones, los primers, el probes y una cantidad de cosas no están totalmente disponibles en toda la región en cantidad suficiente y quizás debamos apelar pronto a recursos alternativos, como yo mencioné, que son los test de diagnóstico rápido en base a la detección de anticuerpos IgM y IgG, que tienen su sensibilidad alta y baja especificidad, pero que son una herramienta valiosa por la detección precoz de IgM y sabiendo que una IgM positiva por un test rápido
no implica que la persona esté enferma ahora, puesto que es positiva hasta por 3 meses. Y la IgG puede ser positiva hasta por 1 año. En consecuencia, tarde o temprano, caeremos en la confirmación molecular como lo estamos haciendo hasta ahora. Ahora, las pruebas de PCR tienen su tiempo de respuesta. Yo supongo que eso debe variar en cada país, ¿no? Yo me imagino que los casos sospechosos, al punto que estamos corriendo test, deberíamos manejarlos. ¿Cuál sería el manejo en ese momento para el personal de salud? ¿Es un caso no diagnosticado? ¿Es un caso sospechoso? Y lo otro es, hay muchos comentarios acerca del PCR, porque justamente más temprano hoy hubo a través de la Sociedad Internacional, presentaron la experiencia de Italia, ¿no? El doctor Janusella nos contó un poco cómo se había visto allá, y él comentaba que muchas veces había tenido en paciente renal casos que habían sido negativos al primer test, y puede ser que se hayan contagiado luego y se esté confundiendo con que el test no lo captó a la primera. Las imágenes no ayudaban mucho, porque muchos de estos pacientes tenían edema pulmonar que enmascaraba, ¿no?, la clínica, y la linfopenia, que también se había visto en otros pacientes, no era tan evidente en el paciente de diálisis realmente como una ayuda diagnóstica clínica, que el paciente no de diálisis o el paciente que sin enfermedad renal era un poco más marcado, ¿no? Entonces me parecía interesante de comentar quizás cómo la clínica del paciente renal, en su grupo, un 18% de los pacientes presentaron enfermedad renal o tenían enfermedad renal. Me parecieron datos interesantes, ¿no?, de comentar. Sí, no sé si alguien quiere comentar en esto. Me parece que el doctor Abdias Hurtado tenía algunos comentarios por hacer. Oh, excelente. Doctor Abdias. No. Había mencionado que tenía su micrófono silenciado, pero ya se abrió. Pero continuamos, Franco, con las preguntas del chat. Sí. Lo otro es, la gente ha seguido bastante o ha sido muy obediente con el distanciamiento social, y de lo que muchas veces hemos visto que se juntan para ver los videos, ahora parece que cada uno ha visto en su casa y tenemos 300 personas conectadas. Así que han habido muchas preguntas, es muy difícil leerlas unas por unas. Si alguien quiere abrir su micrófono y preguntar directamente o compartir su experiencia, si es que ya están tratando casos con COVID, se les agradecería. Mientras tanto, nosotros vamos contestando en el chat también. Oh, también, muchas gracias. Una de las preguntas que de hecho surgió hoy en la unidad de hemodiálisis en donde laboro es, en caso de mujeres que se encuentran en el primer trimestre de embarazo, ¿hay algún tipo de recomendación en especial? ¿Algún tipo de aislamiento preventivo, o solamente en el caso en el que ellas tengan algún contacto directo con algún paciente? Me gustaría hacer un comentario al respecto, y es el hecho de que hoy día se está comenzando a considerar a la mujer embarazada como un grupo de alto riesgo, extrapolando lo que sucedió con influenza pandémica, que en última instancia eran las más agraviadas, y se piensa que aquí puede como que suceder lo mismo. De todas maneras, no existe ninguna recomendación siquiera para que una embarazada afectada por SARS-2 coronavirus sea este un motivo de interrupción del embarazo, sin ánimo de ser drástico. Pero es un subgrupo poblacional que se está estudiando mucho. Y en otros términos, hablando del aislamiento social que mencionaba recién, las experiencias en la región son muy importantes. Aquí en Uruguay hay un aislamiento social bastante importante y autoinducido. En Argentina ya no se permite salir a la calle, por ejemplo, y hay lugares en que realmente se está demostrando que es tan importante el daño por la enfermedad
como el daño a la salud mental de las personas por la situación de temor, de pánico autoalimentado y por la restricción social. ¿Hasta qué punto las personas sociables podemos dejar de serlo? Y creo que es una punta no demasiado hablada en medio de esta pandemia. Otra de las preguntas también bastante interesante realizada en el chat es sobre la posibilidad de reinfección o si existe la posibilidad de inmunidad adquirida suficiente como para que el personal que ya cursó con la infección y estuvo aislado pueda ser ahora quien se encargue de los pacientes positivos. En realidad, todavía no hay experiencia acumulada que nos pueda decir si una persona que cura adquiere inmunidad y obviamente no enferma nuevamente. Hasta ahí no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que personas que han curado clínicamente y a los que se le hace PCR de control de diagnóstico final, semanas después se le vuelve a repetir el PCR y aparece nuevamente una viremia muy baja. Y eso también está diciéndose, bueno, ¿cómo lo voy a interpretar? ¿Curó o no curó? Podría ser que en el test diagnóstico final la carga viral fuera pero tan baja que diera una PCR negativa y que posteriormente esa PCR de control con viremia algo mayor fuera positiva. Pero no sabemos si hay inmunidad, aún no hay nada que lo demuestre, y en realidad tampoco sabemos bien hasta cuándo va a durar la enfermedad. Se está viendo que la persona que curó clínicamente puede transmitir por un tiempo no inferior a los 15 o 20 días, aún con curación clínica y con PCR negativa. Buenas noches. Sí, doctor Quintero, adelante. Hola, buenas noches a todos los panelistas y a los compañeros nefrólogos de Latinoamérica. Mi nombre es Edwin Quintero, soy nefrólogo aquí en Medellín, Colombia, y tengo 3 preguntas para el doctor Eduardo Savio. La primera es, ¿qué opinión merece usted sobre el uso de cloroquina o hidroxicloroquina en la población general? No específicamente en los pacientes con lesión renal aguda asociado a la citromicina. La segunda pregunta que tengo es, ¿qué opinión tiene usted sobre realizar el panel viral y según el resultado del panel viral, virar hacia la PCR para COVID-19? ¿Por qué lo digo? Porque en muchos lugares aquí en Colombia estamos haciendo precisamente ese el panel viral. Si el panel viral sale negativo, ahí sí hacemos la PCR para COVID-19. Tercero, la sensibilidad y especificidad de la prueba, porque he leído algunos artículos en donde dicen que la sensibilidad es del 60 al 70% y que el rendimiento posiblemente mejora hasta un 80-90% cuando se hace específicamente en el esputo. Y la última pregunta es, ¿qué opina usted sobre el tapabocas para que todo el personal de la unidad renal, y más si la unidad renal está intrahospitalaria, lo utilice? Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Quintero. Adelante, doctor Savio. Sí. Gracias, doctor, por sus preguntas. En primer lugar, creo que el uso de la hidroxicloroquina, por lo menos, en población general, tiene un buen lugar, aunque esté sujeto todavía a validación. Ha demostrado ser efectiva. Básicamente usada aisladamente y no tanto con acitromicina, que no parece interferir mayormente. El concepto importante es que si se usa hidroxicloroquina, se va a usar solamente cuando hay neumonias o formas graves y no tiene lugar, de momento, en lo que es profilaxis, que es algo que también se ha hablado un poco y no es así. O sea que en suma, hidroxicloroquina extremadamente promisoria en pacientes con neumonía demostrada y graves y sin lugar en la profilaxis. En lugar del panel viral, es muy interesante, porque el panel viral ya nos descarta una gran gama de patógenos y nos puede hacer quedar en el COVID. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como estrategia, y dado el costo que tiene para nosotros un panel viral, si lo sospechamos vamos directamente a buscar COVID por PCR para no duplicar esfuerzos. Y solo si el PCR es negativo, entonces ahí quizás hagamos un panel viral que nos oriente más a un patógeno que sea tratable. No buscamos lo no tratable. Y en cuanto a la sensibilidad y especificidad, son
lo que usted menciona habitualmente. El estándar de toma de muestra sigue siendo el exudado nasofaringio. Y es correcto lo que usted plantea, que no tanto en esputos, sino en secreciones traqueales o en lavado bronquiolo-alveolar, la capacidad de percibir SARS-2 coronavirus por PCR es más elevada. Y por último, con respecto al uso del tapabocas en la unidad, en realidad, dentro de un entorno hospitalario, en un entorno, digamos, de transmisión viral sostenida en la comunidad, el personal de hemodiálisis tiene que usar tapabocas habituales y solamente usar la máscara, la N92, los que están directamente expuestos a exposición a fluidos, obviamente como pasa en diálisis, y queda reservado para ellos. El personal que circula lejos del paciente que no esté involucrado solamente va a ser tributario de una máscara común. Muy bien, doctor, muchas gracias. ¿Alguien que quiera abrir su micrófono directamente a los panelistas? Buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. Sí, mira, la pregunta es la siguiente. En pacientes que tomen yecas como antiproteinúricos, ¿puede considerar el cambio a sartanes, por ejemplo? No en los que lo utilizan como hipotensores, pacientes que lo usan como antiproteinúricos. Gracias. Esa yo creo es para Claudio. Tengo mi micrófono abierto. Sí. El cuestionamiento del doctor Fang, que generó toda esta controversia, es para los dos tipos de drogas porque las dos elevan los niveles de la enzima ECA2. Por lo tanto, en este sentido, lo que él sugiere es de no utilizar ninguna de esas drogas y pasar a los potentes cálcicos para los pacientes que están con infección. A mí me parece que por las cosas que mostré y por los statements de las sociedades internacionales de hipertensión, no hay verdaderamente ninguna evidencia clara de que estas drogas predispongan a la infección. Y te planteo lo siguiente. Si esto fuese un factor predisponente en los pacientes para recibir con más facilidad la infección, la gran mayoría de los pacientes que se infectan, que no toman inhibidores de la enzima convertidora, ¿por qué se están infectando? Entonces, a mí me parece que hace falta algún estudio mucho más serio, mucho más grande y con eventualmente mediciones de niveles de EK2 como para poder tomar una decisión en ese sentido y si estas drogas verdaderamente son predisponentes a la infección o a formas más graves de infección. Además, siempre que se hace una evaluación con algún grado de estadística, uno tiene que ver cómo es la colinearidad de las variables. Es decir, evidentemente los pacientes que toman estas drogas tienen una patología previa y todo el mundo sabe y dice y se conoce de hace mucho tiempo que todo paciente que tiene taras previas con comorbilidades anteriores tiene riesgo de tener una peor evolución con este tipo de enfermedades. O sea que atribuirla a un medicamento solamente me parece que es una cosa de evaluación incompleta del concepto. Por lo tanto, en resumidas cuentas, yo no creo que haya evidencia como para hacer un cambio de medicación por este aspecto. Ahora, el paciente que tiene una neumonía grave, que tiene un cuadro de compromiso sistémico y probablemente tenga un cuadro de hipotensión severa, obviamente que no va a tener estas drogas porque ninguno de esos pacientes la tiene y persisten con esos medicamentos. Por lo tanto, tampoco haría falta porque habría otras razones para retirarlas. Así que yo creo que no hay, por lo menos hasta ahora, lugar como para definir una conducta de retiro de medicación porque el paciente como algún elemento predisponente para infección por coronavirus. Buenas noches, quisiera hacer una consulta desde Neuquén, Argentina. Adelante, doctor. Soy nefrólogo, mi nombre es Matías Melideo. Quisiera consultar más o menos si se sabe la frecuencia de necesidad de diálisis en pacientes ventilados, para estimar así
digamos, el soporte en cuanto a equipos de diálisis y ósmosis portátil. Sí, se ve que no estuvo atento al chat porque le contesté hace más o menos 10 segundos. Lo estuve leyendo hasta recién, pero no los 10 segundos. Gracias. No, está bien, no hay problema. En realidad, todas las series lo que vienen publicando hasta ahora, imagínense que el primer caso en Italia fue hace un mes, ¿no? Porque parece que pasó un siglo, pero fue el 16 de febrero que hace el primer diagnóstico en Italia. O sea, realmente toda la información está viniendo muy, muy, muy de golpe. Más o menos, la frecuencia de injuria renal aguda en los individuos que tienen cuadro simple o no complicado es extremadamente baja, mucho menos del 1%, por los criterios de CADIO, de cualquier grado de severidad de injuria renal aguda. La injuria renal aguda se da en los pacientes fundamentalmente que requieren cuidados intensivos. Y en los pacientes cuidados intensivos que están ventilados, y sobre todo aquellos pronados que requieren pronación, la frecuencia de injuria renal aguda es de alrededor del 30-35%, o sea, un tercio, y de esos aproximadamente un tercio va a requerir tratamiento sustitutivo renal. Es como una regla de los tercios. Entonces, es muy difícil hacer la previsión de cuántas máquinas de diálisis se van a precisar hasta que la epidemia no está instalada. Pero al menos en Uruguay, el Ministerio de Salud le solicitó a las instituciones prestadoras de salud que aumentaran un 30% el número de camas con respirador por UCI. Entonces nosotros pensamos, bueno, un tercio va a ser el aumento de la necesidad de diálisis que vamos a tener. Y de esa forma nos vamos manejando. Otro aspecto a tener en cuenta que es posible que pacientes que se tratan en hemodiálisis crónica en unidades ambulatorias tengan alrededor de ellos un 10%, o sea, cerca del 40% van a desarrollar la enfermedad y de esos alrededor del 10% requieren hospitalización, que es bastante más que en la población general. Y esos pacientes en diálisis crónica que se hospitalizan se van a dializar en unidades de agudos. Y eso también va a sobrecargar las unidades de agudos. O sea que yo le iría planteando que vaya comprando una ósmosis portátil o dos y algún equipo de diálisis más, porque es probable que tenga un aumento de la demanda. Si es que se consolida la epidemia, como parece que va a ser. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono y externar sus preguntas? Mientras tanto, yo tengo una pregunta para el doctor Savio. Mencionaron el panel viral. En general, al paciente con clínica sospechosa, ¿qué otro test usted recomendaría? Porque mencionaban también algunos que les resulta caro correr todo un panel viral en el paciente sospechoso, ¿no? Entonces, ¿qué otro test, digamos, influenza o qué otras cosas más usted recomendaría como mínimo testar? Porque se ha visto que hay coinfección en estos pacientes. Doctor Savio. Sí, en realidad nosotros el panel viral es ideal y simplemente no lo estamos considerando, no por razones técnicas, sino por razones operativas de costo, que quizás sea muy asimétrico, y hay países que sí lo hacen más, digamos, en forma más frecuente. Lo que sí tenemos que buscar es siempre neumococo, influenza, básicamente esos dos. Y todos los pacientes, además, con neumonía son por protocolo hemocultivados en busca de neumonía bacteriémica. El que pueda hacer panel viral debe hacerlo porque descarta una gran cantidad de patógenos. Y en lo que hace a coinfección, está hasta hoy bien descrita, aunque no es frecuente, la coinfección entre SARS-2 coronavirus y hemófilos influenza, sobre todo el H1N1 y no otros tipos. Buenas noches. Buenas noches, sí. Nuevamente una pregunta. En Sí. nuestro hospital, por ejemplo, nosotros dializamos las 24 horas para el doctor Savio. Llegáramos a tener un paciente positivo, tendremos que necesariamente hacer a todo el mundo el test, porque deberíamos diferenciar los que están positivos de los que están negativos.
¿qué recomendaciones nos daría al respecto si es que llegamos a tener un caso sospechoso y confirmado? ¿Cómo deberíamos proceder? En caso que tengan un confirmado en esa unidad de hemodiálisis y ese confirmado haya pasado inadvertido, obviamente todo el personal y todos los pacientes que estaban allí van a tener que ser puestos en cuarentena por 15 días, además de ser testados para COVID-19. En cambio, si es un caso sospechoso, en realidad lo más probable es que debamos proceder primero a la confirmación inmediata de él y luego evaluar qué haremos con el resto. No sé si le quedó clara un poco la respuesta. Sí, clarísimo. El punto es que probablemente si es que ya hay un caso sospechoso que ha pasado inadvertido, va a ser una debacle para el sitio de diálisis. Tenemos que separar a todos. Una pregunta del doctor Javier Soto. Comenta si en pacientes con diagnóstico de nefropatía membranosa está contraindicado. Perdón, no te escuché. ¿Podrías repetirlo? Una pregunta del doctor Javier Soto. Comenta si en los pacientes con diagnóstico de nefropatía membranosa estaría contraindicado el uso de rituximab. Estamos hablando de algo que tiene 3 meses de evolución y hay poca información. No parece ser que el rituximab aumente la gravedad de los casos que adquirieron coronavirus frente a individuos tratados con inmunosupresores. Hay que recordar que el mecanismo patogénico de la lesión por coronavirus a nivel de los órganos diana, sobre todo a nivel pulmonar, renal y a nivel cardiovascular, depende de la activación de la inmunidad innata como respuesta al virus y en forma masiva con destrucción de los tejidos. De ahí a que rituximab tenga un papel en el tratamiento de la enfermedad, no. Pero no parece haber un aumento de la severidad de los pacientes que están tratados con rituximab. No sé si Claudio tiene alguna información adicional. No tengo me quedé pensando porque es una pregunta que no sabría responder, porque no tengo ningún dato al respecto. No lo he visto ni lo he buscado, la verdad. Así que te debo mi parte de la respuesta. Sí. Nosotros estuvimos revisando porque justamente con el tema del inicio de tratamiento con rituximab, por ejemplo, una vasculitis que recae o membranosa, es decir, bueno, ¿y con qué empezamos? ¿Con rituximab o con ciclofosfamida en un momento en el cual estamos por empezar con el brote a nivel de la región? Es una pregunta que no tiene respuesta, pero no parece ser peor, eso es un tema a tener en cuenta. Sí, en los pacientes que están trasplantados, eso está claramente en las recomendaciones que se manejan a nivel general, como cualquier infección. Recuerden suspender el micofenolato, suspender los anticalcineurínicos, mantener solo corticoides, ¿no? Ahora, ya después de ahí empezar a indicar un inmunosupresor en el caso de un paciente que tiene una nefropatía, habrá que hacer, como siempre, el balance de riesgos y riesgo-beneficio. El doctor Fernando Rodríguez me parece que tiene algunas preguntas interesantes. Adelante, doctor Rodríguez. Si gusta abrir su micrófono. No, creo que ya no está. ¿Alguien más que guste abrir su micrófono y hacer las últimas preguntas a nuestro foro? Una pregunta. Adelante, doctor González. Sí, buenas noches. Mire, saludos desde Piura, Perú, al norte de mi país. He tenido contacto con el caso 0 de coronavirus en mi hospital, una paciente sin comorbilidades que venía de Italia. A la semana que llega a Perú, estando 2 meses en Italia, hace insuficiencia respiratoria con un PAFI menor de 300, saturación que llegó casi a 75, con una tomografía en vidrio esmerilado. Actualmente la paciente está estable.
y dentro de la analítica que se le pidió, bueno, no ha hecho azoemia, pero sí hizo proteinuria significativa de casi 800 miligramos. Mi pregunta es, dos preguntas. Bueno, la proteinuria definitivamente va en función al mismo daño probablemente glomerular por el proceso infeccioso. Y número dos, una pregunta para el doctor Savio. ¿Cuáles serían los criterios de alta para un paciente COVID positivo? Gracias. Gracias, doctor. Adelante, doctor Savio. Sí, en lo que hace a los criterios de alta, se requiere remisión clínica completa de todos los síntomas en el paciente y por lo menos 2 PCR negativas con una diferencia de 7 días entre una y otra, tomados de un hisopado nasofaringio. Eso es uno de los criterios amplios que se usan y que cada país adoptará el propio a medida que tenga más experiencia del comportamiento en ese lugar. ¿Puedo agregar algo? Hoy creo que vi una publicación, porque bueno, esto es una tormenta que estamos teniendo de información, por suerte. Por suerte estamos en la época de la tecnología. En 1918 no tenían esas capacidades, claramente. Hoy salió un reporte que en un grupo también en Wuhan, que hicieron seguimiento de PCR por hisopado nasofaringio y con búsqueda a nivel también de heces, y encuentran que la eliminación viral digestiva promedialmente es 7.5 días más que la curación y la remisión respiratoria. Entonces planteaban, bueno, ¿qué implicancias puede tener eso desde el punto de vista de salud pública y de la difusión de la enfermedad? No se sabe, pero me pareció un hallazgo súper interesante, ¿no? Y con respecto a la proteinuria que planteaba Raúl de tu paciente, el daño fundamental es no leí. superficial, como las enfermedades virales, pero también es un terreno específicamente de este virus que está abierto a cualquier tipo de patología. Uno debería esperar, es decir, el daño, lo lógico sería que fuese un daño intersticial y después de un componente postinfeccioso. Que aparezca tardíamente va un poco en contra de ese mecanismo, así que uno debería pensar en un daño tubulointersticial. Ahora, no obstante, seguramente en breve empezaremos a ver series de pacientes que han sido biopsiados por esta normalidad urinaria asintomática o por otra, y sabremos un poco más. Pero me parece que no estamos en condiciones todavía, más allá de hacer alguna analogía con cepas previas de coronavirus, de tener un alto grado predictivo de qué tipo de lesión puede tener el paciente renal, por lo menos por ahora. Buenas noches. Adelante, doctor Coronado. Jorge Coronado, nefrólogo de Cartagena, Colombia. Quisiera aprovechar al doctor Savio para que pueda ilustrar un poco sobre el uso de qué tipo de mascarilla o respirador es el ideal. Nos cuenta un poquito de la experiencia de que eso fue lo que se hizo en Wuhan, China. Porque se dice que el virus es un poco más pequeño que lo que puede retener un N95, que es lo que estamos aconsejando. No están diciendo que debe ser otro tipo de mascarilla. Entonces, no sé si nos puede ilustrar sobre eso, doctor Savio. Gracias. Sí, con gusto. En realidad, digamos, la máscara de uso común, descartable, es para todo el personal de la salud que está en un ambiente hospitalario, digamos, cercano al paciente. La N92, de momento, sigue siendo la herramienta más eficaz de protección en aquellos trabajadores de la salud que están haciendo procedimientos que van a generar aerosoles o que pueden expeler fluidos. Entonces, el uso de la N92 estrictamente está hecho para quien toma la muestra del hisopado nasofaringio, para quien hace reanimación cardiopulmonar, para quien hace una filorocoscopía, para quien intuba, y pocos casos más, sinceramente. Y sobre, a su vez, las N92, que a veces se usan en más de una oportunidad, sobre ellas se recomienda colocar un tapaboca de uso común, que luego se descarta plegándolo sobre sí mismo, y esa N92 se va a poder usar unos pocos días más.
Muchas gracias, doctor Sabio, por sus respuestas. ¿Alguien más que quiera abrir su micrófono y hacer directamente sus preguntas al panel? Para el doctor Sabio, quisiera hacer una consulta. Adelante, doctor. En cuanto al tratamiento del opinavir y ritonavir, si bien la experiencia es escasa, ¿cuál sería el mejor momento para colocar el tratamiento? ¿Cuáles serían los marcadores de riesgos? ¿Marcadores bioquímicos o marcadores clínicos? Ya sé que el virus da leucopenia, linfopenia, o marcadores clínicos, tanto en cuanto tiene que ver los parámetros de respirador o clínicos. Sí, muy interesante su pregunta. Realmente el lopinavir, ritonavir, en quienes lo están usando, incluso en su país, la Sociedad Argentina de Infectología, la SADI, está trabajando en ese tema y lo están viendo como un buen candidato, aunque no hay consensos. La indicación formal es en el momento que hay neumonía, no en otras formas. El que tiene una neumonía severa, con criterio de severidad por ITSA o por ATS o por quien sea, ese es el que va a recibir precozmente lopinavir, ritonavir, 2 comprimidos cada 12 horas y por un plazo que no supera en general los 14 días. Una pregunta. Austin. Una pregunta del doctor Marcos García. Dice que en relación a la inmunosupresión, en su hospital se han suspendido la inmunosupresión de metilprednisolona, ciclofosfamida, rituximab hasta nuevo aviso, lo cual pone en alto riesgo a los pacientes de presentar recaídas. Su pregunta es si valdría la pena suspender los pulsos hasta que se pase la epidemia, tomando en cuenta que en América Latina aproximadamente durará 6 meses la epidemia. Es una locura. Doctor Ferreiro, ¿tendrá alguna respuesta? No, no es un tema resuelto. Vuelvo a decir, creo que cada paciente en particular se tiene que evaluar, hay que evaluar cuál es el curso clínico, qué opciones de tratamiento alternativas hay, cuál es el pronóstico que uno espera de la nefropatía que se está tratando según el cuadro clínico, la forma de presentación, la histopatología, y ahí definir el riesgo, ver cuál es la situación epidemiológica local, en la ciudad, en el barrio donde está, qué protección de salud tiene el paciente. Es muy difícil hacer una generalización. No es lo mismo un paciente que es añoso, que tiene 78, 80 años, con una glomerulopatía membranosa o una vasculitis que inicia tratamiento, que un paciente joven con una glomerulopatía que de pronto lo tratamos con corticoides inmunosupresores y el cuadro clínico va a ser de menos impacto. Pero estamos hablando sobre opinión y no sobre una base científica de casos, de series de casos publicados. Creo que hay que esperar la información que seguramente sobre esto vamos a estar recibiendo en poco tiempo de Italia, España, Alemania y Francia, donde hay grupos muy fuertes que trabajan con pacientes con enfermedades glomerulares y con series muy importantes de pacientes tratados, y seguramente nos van a dar luz sobre estas situaciones en particular. Pero vuelvo a decir, creo que cada paciente en particular hay que ver cuál es el balance de riesgos y seguirlos de cerca y tomar las decisiones en un seguimiento cercano de esos pacientes. Muchas gracias, doctor Ferreiro. Franco. A ver, si hubiera alguna otra pregunta del público, y si no, ya vamos terminando esta maratón del COVID. El doctor sí, hola, buenas noches. Adelante, doctor Neri. De Argentina, de Buenos Aires. Yo había leído que los científicos alemanes habían encontrado, estudiando la infección del COVID-19, que si bien entra a través de la ACE, hay una proteasa de membrana que necesita modificar la corona para que se pueda unir el virus a la ACE. Y esa proteasa de membrana aparentemente es inhibible por una droga que es muy vieja, que está presente en Japón, que se llama Comstat, que se usa para pancreatitis crónica. ¿Hay alguna información de que eso pueda ser útil para prevenir la entrada del virus a la célula? Armando, ¿cómo estás? Claudio, más que ¿Qué tal, Claudio?
No tengo esa información, no tengo esa información de esa proteasa, y menos de esa droga. No te puedo responder, pero ahora me generaste la duda que no había visto ese tema, así que lo buscaré. Ok, Pero gracias. no tengo por ahora información, a lo mejor Eduardo tiene algo. Perdón, una pregunta, le devuelvo la pregunta al panel de coordinadores. ¿Y qué plantean ustedes con respecto al uso de inmunosupresores y seguir con los inmunosupresores? No en el paciente que está cursando el cuadro agudo y confirmado, sino en situación de epidemia. Se abre el micrófono a los panelistas. Sí, Alejandro, con respecto a la pregunta tuya, yo creo que vos mismo la contestaste hace unos minutos atrás. Creo que hay que ver caso a caso, ver cuál es la situación clínica de ese paciente en particular, cuál es su contexto en relación a su vida personal, a lo social, al apoyo familiar que tenga, a la posibilidad de contacto, y ir viendo, ¿no? Es muy difícil aventurar una respuesta genérica, pero creo que lo importante es ver caso a caso, y cualquier decisión que se tome tiene que haber un seguimiento muy cercano de ese paciente en los días y en las semanas posteriores. Yo querría agregar en la misma línea, por ejemplo, yo hago medicina, nefrología de trasplante, y lo que hemos venido haciendo en este caso en cuanto a la inmunosupresión en general es mantenerla. Si uno piensa a largo plazo, arriesgar un injerto por una potencial infección, por un curso de enfermedad o con un curso, perdón, de pandemia que puede durar unos meses, puede tener un impacto más negativo que positivo en estos pacientes. Lo mismo, ¿no? Estamos yendo caso por caso. Como medida de grupo, sí, estamos limitando las visitas de ellos a los centros de salud, es decir, siempre que ellos puedan hacer laboratorios en las periferias o en centros más pequeños que no sean de referencia o que no tengan casos reportados mejor. Si están estables, estamos tratando de espaciar eso, verificar que tengan suficiente prescripción para el tiempo que puedan necesitarla, digamos, 3 meses por lo menos, y nada, y ver caso por caso cuando se presenta, ¿no? Es decir, justo ahora que mencionas, hoy tuvimos nuestro primer paciente trasplantado que dio positivo, principalmente síntomas muy mínimos, y todo hemos parado el antimetabolito y estamos manteniendo el inhibidor de calcio en urina, la dosis de esteroides, y ver cómo va en el curso de la enfermedad. ¿Alguien más que tenga una pregunta, un comentario que quiera abrir aquí al público? Blanquita. Adelante, doctora. Yo más bien quiero felicitarlos por esta organización, por la excelente presentación de todos los panelistas, por la coordinación. Muchísimas gracias por presentar esto. La verdad, yo creo que ha sido muy interesante compartir la experiencia con todos los países de Latinoamérica, y pues yo creo que tenemos que volver a organizar otra sesión así, un poco más adelante, con mucho más experiencia de lo qué es lo que está pasando en nuestros países. Gracias. Muchas gracias, doctora, y gracias también por su colaboración, por su apoyo, por ser parte del equipo de GLOMCON. Y efectivamente, ojalá que a la brevedad podamos tener una sesión donde ya podamos compartir algún caso sobre la afección renal, la biopsia renal y COVID-19. Buenas. Yo quisiera felicitar a GLOMCON por haber tenido esta iniciativa y dar este espacio. Lo dije al inicio y lo vuelvo a decir nuevamente. Es realmente un gusto
ver a tantos nefrólogos de todos los países de la región preocupados para la construcción de una solución a un problema serio que se nos viene. Creo que en la colaboración entre todos, en la ayuda mutua, es donde vamos a tener nuestra fuerza como comunidad para beneficiar a nuestros pacientes y a nosotros mismos como trabajadores de salud, que vamos a estar muy expuestos. También quiero decir que esta es una oportunidad para recordar que nosotros tenemos un registro latinoamericano de diálisis y trasplante que es muy fuerte, que tiene muchos años, que recoge mucha información, y creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para recoger información veraz de lo que va a estar ocurriendo con nuestros pacientes en diálisis y trasplantados a nivel regional, porque hay muchos. Ya veíamos más de 400.000 pacientes en diálisis y diálisis peritoneal, un grupo muy importante de pacientes trasplantados, que generan probablemente información que sea útil para contribuir al conocimiento global de la marcha de la enfermedad. Así que de mi parte, nada más que felicitarlos y agradecer a todos los panelistas. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, fue un gusto, ¿no? Y ojalá que esto lo repitamos con frecuencia porque creo que es muy positivo para todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión, a la Sociedad de Trasplantes de América Latina y el Caribe, a la Organización Panamericana de la Salud y a la Asociación Panamericana de Infectología, por todos, por compartir su experiencia, por brindarnos este espacio. Tenemos proyectado que fuese una sesión de 1 hora, prácticamente tenemos 2 horas aquí, y principalmente agradecemos a todo el público que se conectó, que sigue conectado a pesar de ser un viernes. En México son las 9 de la noche, pero tengo entendido que en otros países ya son 11 o 12. En Argentina ya es sábado, Blanca. Sí. Entonces, Blanca, mirá que ayudó mucho las cuarentenas, Blanca. a ver, es donde estamos. Pero creo que ha sido muy productivo. Agradecemos en nombre del equipo de GLOMCON a todos los panelistas, a todas las asociaciones. Seguimos con esta línea estratégica con la Sociedad Latinoamericana de Nefrología y Hipertensión para que todo este contenido cada vez llegue a más lugares en Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Si alguien tiene algún comentario, ya antes de cerrar la sesión. Franco, ¿algo que quieras añadir? Agradecer a todos. Yo creo que no es usual que tengamos una plataforma con un panel de este nivel para un problema de salud grande y que nos impacta a todos. Su predisposición, como digo, ya sea por la cuarentena o voluntaria, de estar aquí conectado un viernes por la noche con nosotros para responder las preguntas del público de toda la región. Y ustedes saben, siempre están bienvenidos, siempre cuenten con nuestra plataforma para hacer llegar el mensaje a la gente que está dando la cara y viendo a los pacientes y enfrentando la enfermedad. Exactamente. El doctor Ayala comenta que si hay tiempo para una preguntita más. Adelante, doctora Ayala. ¿No? Hola, buenas noches. Doctora Blanca, soy Fernando Rodríguez de México, Adelante, Fernando. nefrólogo. Mi pregunta es para el doctor Claudio Maccheroni. Mire, con respecto a esto de los ECAs y antagonistas del receptor AT1, el doctor Gurwitz comentó hace poco, o él teoriza, y que un efecto paradójico del bloqueo del receptor AT1, que podría incrementar los niveles de angiotensina 1.7. Esta angiotensina 1.7 podría tener efectos antifibróticos y vasodilatadores. En un artículo publicado en PLOS ONE, el doctor Raju Reddy observaron pacientes que desarrollaron ARDS, aquellos que tenían mayor mortalidad, tenían niveles de angiotensina A1.10 más elevados, la cual es vasoconstrictora, y niveles más bajos de angiotensina A1.10 y niveles más elevados de angiotensina A1.9 y A1.7, que tienen estos efectos antiinflamatorios y antifibróticos. Entonces observaron que aquellos pacientes que tenían una relación
A19, A17 sobre A110 mayor, tenían mayor sobrevida. Mi pregunta es, si usted cree, uno, que el bloqueo de los receptores AT1, o cuál es su opinión con respecto a este incremento que teoriza él, paradójico de la actividad de ECA2, que pudiera incrementar los niveles de esta angiotensina potencialmente benéfica A1,7, y su opinión si esto pudiera tener potenciales efectos benéficos en pacientes que desarrollan ARTS con esta infección COVID, por COVID. No he visto absolutamente ni un trabajo, que, digamos, no es extraño, como decía Alejandro, esto lleva muy poco tiempo como para que se haya abordado todos los aspectos del análisis del sistema renina-angiotensina, siendo un sistema tan complejo. Así que con relación con COVID no he visto específicamente nada de esto, de la fracción de angiotensina 1,10, 1,7, 1,9. Ahora, puntualmente, asociar la mortalidad con solamente un valor, y no sé, yo no conozco los trabajos que mencionas, pero asociar la mortalidad solamente con un mediador intermedio del sistema renina-angiotensina-aldosterona, no sé verdaderamente qué correlación clínica puede llegar a tener. No me hago una idea. Está claramente establecido que bloquear el receptor AT1 estimula las funciones del receptor AT2, que también son antifibróticas y antiproliferativas, y vasodilatadoras. Así que esa es otra vía por la cual se interfiere la conservación de los otros mediadores. Pero verdaderamente no conozco ese trabajo y me cuesta creer que tenga alguna base sólida donde, digamos, que justamente los mediadores de la respuesta vasodilatadora y antifibrótica y antiproliferativa pueden tener un efecto deleterio, como si fuese, como tú dijiste al principio, un efecto paradojal. Me cuesta creer que eso pueda ser algo que se replique en varios estudios. Habrá que verlo. Yo no vi pero si hay un estudio que demuestra esto, habrá que ver si otros laboratorios replican estos mismos resultados. Ok, muchas gracias, doctor. No, por favor. Gracias, doctor Rodríguez. El doctor Antonio Fernández me pedía abrir su micrófono para unos comentarios. Adelante, doctor Fernández. Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Les saluda Antonio desde Perú. Bueno, en mi caso no planteo una pregunta, sino más bien una reflexión, teniendo en cuenta que todos hemos leído cantidades ingentes de información acerca de las medidas epidemiológicas para controlar esta epidemia, y parece estar bastante claro que las medidas más estrictas, como las cuarentenas obligatorias e incluso los toques de queda que magnifican estas medidas, son las más útiles en general, no necesariamente solo para la población renal. Sin embargo, lamentablemente, a diferencia de los pacientes trasplantados o los pacientes con glomerulopatías que no tienen la necesidad obligatoria de salir de sus casas con un ritmo preestablecido, como sí lo tienen los pacientes que dializan unidades crónicas, estos últimos representan una coladera, disculpando la expresión, para la disminución de la eficiencia de estas medidas epidemiológicas. Y en el caso de países pobres como el Perú, esto es particularmente preocupante porque las unidades de diálisis son administradas por personas individuales. Yo puedo tener mi centro de diálisis o cualquier otro colega, no pertenecen necesariamente a consorcios, y por lo tanto las condiciones en términos de infraestructura no son las mejores. Así que yo estoy seguro de que cuando los casos empiecen a aparecer entre los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis en países pobres como el nuestro, esta va a ser una fuente importante para extensión de la enfermedad, porque no solamente están involucrados los pacientes y el personal, sino también el vecino, el amigo que los transporta, la familia adentro allí, y bueno, con obviamente las consecuencias probablemente nefastas para los sistemas de salud de países pobres como el nuestro. Lamentablemente esas condiciones muy particulares no son tomadas en cuenta por los funcionarios.
Y seguramente existirán otras poblaciones, no creo que nosotros, los de diálisis, seamos los únicos, habrán otras poblaciones igual expuestas, pero en la mayoría de los casos son ignoradas. Y eso va a ser con toda seguridad un problema serio desde el punto de vista epidemiológico, para la población en general, no solo para nosotros. Gracias. Permíteme comentar algo, Antonio, en relación a lo que dices. Tienes mucha razón en muchas cosas, pero la parte buena, entre comillas, que yo veo, digamos, dentro de este panorama a veces sombrío de esta pandemia, es que los pacientes de diálisis son un grupo que está en contacto con médicos 3 veces por semana, con enfermeros 3 veces por semana, más estrecho que con los médicos. Por lo tanto, es muy probable que los pacientes logren un alto nivel de concientización y de conocimiento de las medidas para evitar el contagio, a pesar de que no puedan adherirse a una cuarentena tan estricta por la necesidad que tienen de salir. Y si lo piensas en detalle, las medidas para disminuir el contagio requieren de una proximidad con otra persona enferma, que entre los mismos pacientes de diálisis, todos ya a esta altura del partido le hemos enseñado que si hay alguno de ellos que tiene síntomas, tiene que llamar antes de ir al servicio de diálisis, y uno le va a dar instrucciones de cómo hacer para mantenerse aislado a pesar de que pueda venir al centro de diálisis. Es decir, que van a tener mucho más recursos de conocimiento y una conciencia de lo que significa que ellos se puedan contagiar, que a lo mejor una persona sana no la tiene porque se siente sana y se cree que nunca se va a poder enfermar de nada. Entonces me parece que eso, a pesar de que es cierto, y yo de Argentina comparto las mismas carencias generales de los sistemas económicos que tenemos en Latinoamérica y demás, me parece que se puede llegar a lograr, a pesar de las carencias, una baja tasa de transmisión de las enfermedades si logramos introducir en los pacientes el concepto de lo que significa esta enfermedad y enseñarles adecuadamente cómo son las medidas para evitar los contagios, que terminan siendo bastante simples si las respetan a rajatabla. Yo quisiera complementar lo que tú dices, Claudio. Yo creo que además hay ejemplos que nos demuestran que los pacientes y el personal de diálisis es un poco diferente a lo que es la población general. Yo creo que vale la pena recordar que nuestros pacientes en diálisis peritoneal tienen una tasa de infección de orificio de salida, de peritonitis, que puede ser menos de un episodio cada 36 meses. Que tenemos un 20 o 25% de pacientes que se hemodializan con catéteres permanentes, con una tasa muy baja de bacteriemia en muchos lugares y muchos sitios de nuestra región. Y eso depende mucho de la educación del personal y de la educación de los pacientes en el autocuidado. Y creo que en esta situación el lograr que el paciente no se transforme en ese ping-pong que lleva y vector que lleva los virus de un lado para el otro, o el mismo personal que sea el vector, depende mucho de la educación y el empoderamiento de las personas, tanto los pacientes como el personal, en la toma de medidas que se sabe que disminuyen la tasa de transmisión de la enfermedad, que son medidas que están descritas hace 300 años, que es el lavado de manos, el cuidado personal, el mantener la distancia adecuada, porque es lo que creo que los primeros epidemiólogos, John Snow y Semmelweis, demostraron hace más de 200 años. Entonces, creo que todo el esfuerzo en este momento, si a mí me dicen, ¿en qué pongo el esfuerzo? ¿En tratar a los pacientes con hidroxicloroquina sí o no? ¿O en tomar las medidas de salud pública y de entrenamiento del personal y cartelería e información y en el día a día y hacer educación terapéutica? Seguramente esa educación terapéutica va a tener muchísimo más impacto que otras estrategias que podamos tener. Y es con los pacientes, con el personal y con las familias. Recordar que las familias muchas veces vienen a las unidades de diálisis para preguntar por los pacientes, tienen contacto directo con los pacientes. Aquí hay que educar al núcleo familiar, hay que involucrar a la comunidad. Y realmente en eso nos va la vida de los próximos 4 meses. Sí, buenas noches. Adelante, doctora Ayala. Sí, muchísimas gracias Alejandro, Claudio, a todos, gracias realmente. Aprovechando un poco la presencia del infectólogo colega, estamos colaborando en general con todos los hospitales y la pregunta era,
el tema renovación de aire, extractor de aire, incluso presión negativa en las terapias. ¿Qué podemos decir al respecto? Las carpas que ponemos para atender, ¿necesitan aireación, extractor de aire? Esa era mi pregunta. ¿Eso es pertinente para la sala de diálisis también? Sería otra, ¿verdad? En condiciones ideales, lo que usted plantea aplica para la sala de diálisis en lo que hace a ventilación especial, pero eso no siempre es posible y la recomendación menor y mínima como estándar es mantener el ambiente lo más ventilado posible, luego de las sesiones en general, lo más que se pueda, sin que sea imprescindible el tener que recurrir a flujo laminar u otros procedimientos. Muchísimas gracias. Doctor Sabio, pregunta el doctor Rami Rey si en los pacientes con enfermedad renal crónica con o sin diálisis es adecuada la vacunación para el neumococo en el contexto en que vivimos con el riesgo de adquirir el COVID-19. Bien, esa población es electivamente de elección para la vacunación antineumocóxica y para la vacunación antiinfluenza. Y por otra parte, se recomienda en esa población a la que usted se refiere la vacunación secuencial, administrando una dosis de vacuna conjugada antineumocóxica y luego de 8 semanas después una dosis de polisacárida, por lo que se va a lograr es aumentar la cobertura de serotipos en el vacunado y teniendo además una inmunidad más fuerte. Así que para toda esa población es obligatorio influenza anual y antineumocóxica con los ciclos que deba cumplir de acuerdo a la edad y con qué se vacunó o no antes. Muchas gracias, doctor Sabio. Pues nuevamente agradecemos a todos su participación, agradecemos a nuestro panel de expertos, su colaboración, sus enseñanzas. Aquí además con el gusto de aprender cada día y aprender todos y más en esta enfermedad donde tenemos muy poca experiencia, muy poco conocimiento, pero con esta red latinoamericana que creo que ha sido de mucha ayuda para todos estos países. Pues muchas gracias a todos, agradecemos nuevamente, seguimos en contacto, esperamos tener próximamente una nueva sesión respecto a COVID-19 y enfermedad renal y continuamos con las sesiones mensuales de glomerulopatías en este canal. Gracias a todos, gracias doctor Ferreiro, doctor Mizrahi, doctor Sabio, doctor Ordúñez, doctor Abdías, doctor Mascheroni y a todos los moderadores, coordinadores y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Buenas noches. Chao. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Chao, chao. Gracias a todos. Buenas noches. Chao a todos. Adiós.